hay objetos en la historia que trascienden la mera antigüedad. No son solo artefactos, son conductos a otro reino, saturados de misterio y un poder inmenso. El Arca del Pacto es quizás el más profundo de estos tesoros perdidos. Representa una conexión directa y física entre la humanidad y lo divino, una promesa grabada no solo en piedra, sino en oro y madera de acacia. Su historia no es simplemente un cuento de un libro sagrado, sino un rompecabezas que ha cautivado a exploradores, eruditos y soñadores durante siglos. La búsqueda del arca es más que una caza arqueológica. Es una búsqueda de una pieza tangible de lo sagrado, una reliquia que se cree que contiene la presencia misma de Dios. Esta fascinación es primordial, tocando nuestras preguntas más profundas sobre la fe, la existencia y las fuerzas ocultas que dan forma a nuestro mundo. El atractivo del arca radica en su doble naturaleza. Era tanto un cofre sagrado que contenía los fundamentos de la ley, como un arma de fuerza inimaginable. Los textos antiguos la describen nivelando montañas, dividiendo ríos y derribando enemigos con rayos de fuego. Esta no es la descripción de un simple objeto ceremonial. Habla de una tecnología, o un poder, que luchamos por comprender a través de una lente moderna. Las historias nos obligan a preguntar, ¿qué era el arca realmente? ¿Era un mero símbolo, sus poderes exagerados a través de generaciones de tradición oral? ¿O era algo más, un dispositivo cuyo funcionamiento era comprendido por un sacerdocio antiguo pero cuyos secretos se han perdido en las arenas del tiempo? La búsqueda de respuestas nos impulsa hacia adelante, hacia archivos polvorientos y paisajes remotos, siguiendo un rastro que se ha enfriado durante 2500 años. La mera idea de que tal objeto pudiera existir y luego simplemente desaparecer del registro histórico es un profundo desafío intelectual. Es un hilo suelto en el tapiz de nuestro pasado. Grandes imperios han surgido y caído, pero la desaparición del Arca del Pacto sigue siendo un misterio sin resolver, un agujero negro histórico. Su última ubicación confirmada fue en el corazón del Templo de Salomón en Jerusalén, el sitio más sagrado del judaísmo antiguo. De esa cámara sagrada salió de la historia y entró en el reino de la leyenda. Esta ausencia repentina ha alimentado una especulación interminable, creando un vacío que se ha llenado con teorías extraordinarias, historias secretas y la convicción inquebrantable de aquellos que creen que no está perdida, sino simplemente oculta, esperando ser redescubierta. Esta búsqueda perdurable es un testimonio del poder de una sola idea. La historia del arca se ha tejido en el tejido de nuestra cultura colectiva, desde el debate académico hasta las películas taquilleras. Representa el premio máximo, no por su valor material, sino por lo que significa: una validación de la fe, una clave para la sabiduría antigua y un vínculo directo con el arquitecto divino del universo. El misterio no se trata solo de encontrar una caja dorada. Se trata de enfrentar la posibilidad de que el mundo antiguo guardara secretos mucho más avanzados y espiritualmente potentes de lo que actualmente entendemos. El viaje para encontrar el arca es, en esencia, un viaje para comprender un capítulo perdido de la historia humana y nuestro lugar dentro del cosmos. La historia del Arca del Pacto comienza con un mandato directo de una fuente divina. Según el libro del Éxodo, el profeta Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos de Dios. Fue allí, entre fuego y truenos, donde también se le dieron instrucciones meticulosas para construir un recipiente sagrado para albergar las tablas de piedra. Este no iba a ser un cofre ordinario. Era un diseño específico, una pieza de tecnología sagrada cuyas dimensiones y materiales fueron dictados con absoluta precisión. Debía construirse con madera de acacia, una madera duradera y resonante, y luego recubrirse, por dentro y por fuera, con el oro más puro. Esta superposición de un conductor, el oro, sobre un aislante, la madera, es sorprendentemente similar a la construcción de un capacitor eléctrico moderno, un dispositivo para almacenar energía. La descripción física proporcionada en la Biblia es notablemente detallada. El arca debía tener 2,5 codos de largo y 1,5 codos de ancho y alto. Una corona de oro, o moldura, debía rodear su parte superior. Debía transportarse usando 2 postes largos de madera de acacia, también cubiertos de oro, que debían pasar a través de 4 anillos de oro unidos a sus patas. Estos postes nunca debían quitarse, lo que sugiere que el contacto directo con el arca misma era increíblemente peligroso. Sobre su tapa, conocida como el propiciatorio,
debían estar 2 querubines de oro, con sus alas extendidas mirándose el uno al otro. Fue de entre estos querubines, de encima del propiciatorio, que Dios prometió comunicarse con Moisés. Esta era la interfaz designada entre lo mortal y lo divino. La función del arca era doble. Principalmente, era el vaso sagrado para las tablas de la ley, la manifestación física del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Era un recordatorio constante y tangible de sus compromisos sagrados y su relación única con su deidad. Pero su papel se extendía mucho más allá del de un simple relicario. El arca era la pieza central de su adoración y la morada misma de la presencia divina en la tierra, la Shekinah. Donde quiera que iba el arca, iba Dios. Era llevada a la batalla a la cabeza de los ejércitos, y se decía que su presencia garantizaba la victoria. La caída de los muros de Jericó y la separación del río Jordán son solo 2 ejemplos del inmenso poder atribuido a este objeto cuando era activado por los rituales de los sacerdotes levitas. Este poder no era para tomárselo a la ligera. Los relatos bíblicos están llenos de historias de advertencia, de aquellos que no mostraron al arca el respeto adecuado o que la tocaron de manera inapropiada. En un incidente famoso, un hombre llamado Uzá se extendió para estabilizar el arca cuando los bueyes que tiraban de su carro tropezaron. Fue fulminado en el acto, como por una descarga eléctrica masiva. En otro, los filisteos, después de capturar el arca en batalla, fueron afligidos con plagas y tumores hasta que se vieron obligados a devolverla. Estas historias pintan una imagen consistente de un objeto de poder inmenso y peligroso, uno que requería conocimientos especializados para manejarlo con seguridad. Era un arma sagrada y un dispositivo de comunicación divina, todo ello albergado dentro de un único y enigmático cofre dorado. Durante siglos, el Arca del Pacto residió en el corazón mismo del santuario más sagrado del judaísmo. Después de su viaje por el desierto, fue finalmente instalada por el rey Salomón en el lugar santísimo, la cámara más interna del primer templo en Jerusalén, alrededor del año 950 a.C. Esta cámara era un cubo perfecto, oscuro y aislado, accesible solo al sumo sacerdote, y solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación. Durante casi 400 años, permaneció allí, el punto focal de la fe de una nación, una fuente de inmenso poder espiritual e identidad nacional. Era el centro estable e inamovible de su universo. Y luego, la historia toma un giro brusco y desconcertante. La última mención inequívoca del arca en el templo aparece en el segundo libro de Crónicas. Se registra que el rey Josías, un gobernante justo, ordenó a los levitas alrededor del 622 a.C. que devolvieran el arca a su lugar en el templo, lo que implica que pudo haber sido movida durante los reinados de sus predecesores idólatras. Después de este punto, el rastro histórico se enfría por completo. El silencio es ensordecedor. Solo unas pocas décadas después, en el 587 o 586 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, saqueó la ciudad y destruyó por completo el magnífico templo de Salomón. Los relatos bíblicos de esta destrucción son detallados, enumerando los tesoros que los babilonios se llevaron, los pilares de oro, los vasos, los instrumentos ceremoniales. Sin embargo, el objeto más sagrado e importante de todos, el Arca del Pacto, está notablemente ausente de esta lista de elementos saqueados. Esta omisión es el núcleo del misterio. ¿Por qué los babilonios que se llevaron todo lo de valor no se llevarían el objeto más valioso de todos? O, si se lo llevaron, ¿por qué los escribas bíblicos, tan meticulosos en su relato de la pérdida, no mencionaron la captura de su reliquia más sagrada? Esto sugiere que el arca ya no estaba en el templo cuando llegaron las fuerzas de Nabucodonosor. Esto ha llevado a los eruditos a una conclusión simple pero profunda. El arca debió haber sido movida y escondida en algún momento entre el reinado del rey Josías y la invasión babilónica final. El profeta Jeremías, que vivió durante este tumultuoso período, habla de un tiempo futuro en el que el arca ya no será recordada ni necesaria, pero nunca dice qué le sucedió. Las fuentes antiguas son tentadoramente silenciosas. Esta desaparición no es solo una nota a pie de página. Es un evento fundamental. Cuando el segundo templo fue construido en el mismo sitio después del regreso del exilio babilónico, el lugar santísimo estaba vacío. La piedra fundamental, el Eben HaShetiyah, permaneció,
pero la presencia divina que una vez había habitado la cámara se había ido. Textos no canónicos como el segundo libro de Macabeos ofrecen una posible explicación. Afirma que el profeta Jeremías, actuando por una advertencia divina, tomó el arca, el tabernáculo y el altar del incienso y los escondió en una cueva en el monte Nebo, sellando la entrada. Declaró que la ubicación no debía ser conocida hasta que Dios reuniera a su pueblo nuevamente. Este es solo uno de los primeros hilos en un tapiz de teorías sobre dónde fue el arca y por qué ha permanecido oculta durante más de 2500 años. Una de las teorías más convincentes y detalladas sitúa el Arca del Pacto a miles de kilómetros al sur de Jerusalén, en el corazón de África. La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo afirma de manera notable que el arca verdadera no está perdida en absoluto, sino que se encuentra segura en una pequeña capilla custodiada en la ciudad de Aksum. Su epopeya nacional, el Kebra Nagast, la gloria de los reyes, narra cómo Menelik I, el hijo del rey Salomón y la reina de Saba, visitó a su padre en Jerusalén. Cuando regresó a Etiopía, se dice que trajo el arca consigo, habiéndola cambiado secretamente por una réplica. Según esta tradición, el arca ha sido protegida por una sucesión de monjes guardianes durante casi 3000 años. Cada guardián dedica su vida a custodiar la reliquia, sin abandonar nunca los terrenos de la capilla hasta que nombra a su sucesor en su lecho de muerte. Esta afirmación no es fácil de desestimar. La antigua conexión entre Etiopía e Israel está bien documentada, y la forma de judaísmo que alguna vez se practicó en Etiopía tiene características arcaicas que sugieren un origen muy antiguo. Yo mismo viajé a Aksum para investigar estas afirmaciones, y aunque no se me permitió ver la reliquia, nadie más que el monje guardián puede hacerlo. La convicción de los sacerdotes y el peso de su tradición son palpables. Ellos no se ven a sí mismos como reclamantes, sino como custodios. La capilla misma, la capilla de la tabla, es un edificio simple y moderno, pero se encuentra dentro de un recinto sagrado de antiguas catedrales y estelas monolíticas. Los etíopes creen que están salvaguardando el objeto sagrado más poderoso del mundo y han estado dispuestos a defenderlo con sus vidas a través de siglos de guerra y agitación. Una segunda teoría, más convencional, sugiere que el arca nunca salió de Jerusalén. Los defensores de esta idea creen que los sacerdotes del Templo de Salomón, previendo la inminente invasión babilónica, escondieron el arca en una cámara secreta en lo profundo del monte del templo. El templo era una estructura compleja, y es plausible que sus constructores, incluido el divinamente sabio rey Salomón, hubieran incorporado una bóveda segura para tal emergencia. Organizaciones como el Instituto del Templo en Jerusalén, dedicadas a preparar la construcción de un tercer templo, a menudo se adhieren a esta opinión. Creen que el arca espera segura en un pasaje subterráneo, lista para ser revelada en el momento señalado. El desafío, por supuesto, es que el monte del templo es ahora una de las piezas de bienes raíces más sensibles política y religiosamente del planeta, lo que hace imposible cualquier excavación arqueológica a gran escala. Una tercera línea de investigación apunta al paisaje accidentado y desolado del desierto de Judea. Esta teoría se basa en textos antiguos como el mencionado segundo libro de Macabeos, que describe al profeta Jeremías escondiendo el arca en una cueva. También se basa en el descubrimiento del rollo de cobre, uno de los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumrán. A diferencia de los otros rollos, que son literarios, el rollo de cobre es una lista de 64 ubicaciones donde se escondió un vasto tesoro de oro, plata y vasos sagrados. Si bien no menciona explícitamente el Arca del Pacto, algunos estudiosos especulan que es el premio final, no incluido en la lista. Las crípticas instrucciones del rollo han enviado a muchos exploradores esperanzados a las cuevas y wadis alrededor del Mar Muerto, creyendo que el arca yace enterrada en un lugar secreto conocido solo por unos pocos elegidos justo antes de la caída de Jerusalén. La búsqueda del Arca del Pacto ya no se limita a las páginas de textos teológicos o a los susurros de tradiciones monásticas.
en la era moderna, ha explotado en un fenómeno global, capturando la imaginación pública a través de la cultura popular e inspirando nuevas vías de investigación científica. La película de 1981, Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, es posiblemente el ejemplo más famoso, incrustando la búsqueda en nuestra conciencia colectiva. Representó el arca no solo como una reliquia religiosa, sino como un objeto de inmenso poder tangible, un arma sobrenatural buscada por fuerzas nefastas. Esta representación, aunque ficticia, capturó brillantemente la esencia de los relatos bíblicos e introdujo el misterio a una nueva generación, consolidando su estatus como el premio arqueológico definitivo. Esta fascinación cultural se extiende mucho más allá de Hollywood. El arca es un tema recurrente en documentales de televisión, novelas superventas y videojuegos. Cada nueva pieza mediática reexamina la evidencia, explora las teorías en competencia y sigue a aventureros modernos mientras rastrean pistas antiguas. Estos programas a menudo reúnen a historiadores, arqueólogos, teólogos e investigadores independientes, creando una conversación dinámica y pública sobre el destino del arca. Viajan a Etiopía, utilizan radares de penetración terrestre alrededor del monte del templo y descienden en rapel a cuevas en las colinas de Judea. Esta constante atención de los medios mantiene viva la búsqueda, asegurando que el misterio no se olvide y que cada nueva pista potencial sea examinada y debatida en un escenario global. La búsqueda se ha convertido en una aventura compartida. Junto a este interés popular, una aproximación más seria y científica continúa tras bambalinas. Aunque la excavación directa en el monte del templo está prohibida, los arqueólogos han estado mapeando meticulosamente los túneles y cisternas subterráneos a su alrededor durante décadas. Proyectos como el proyecto de cribado del monte del templo analizan toneladas de tierra removidas ilegalmente del monte, buscando artefactos del período del primer templo que pudieran proporcionar pistas sobre su diseño y, potencialmente, cámaras ocultas. En Etiopía, los eruditos estudian los vínculos lingüísticos y genéticos con el antiguo Israel, buscando corroborar las afirmaciones históricas del Kebra Nagast. El uso de imágenes satelitales para identificar caminos antiguos y tecnologías de teledetección para mirar debajo de la superficie de la Tierra representa una nueva fase de alta tecnología de esta antigua búsqueda. Además, la naturaleza del arca misma está siendo reexaminada a través de una lente científica. Ingenieros y físicos han analizado la descripción bíblica de su construcción, notando su similitud con un gran condensador eléctrico. Autores como yo hemos postulado que las historias de su poder, los rayos de fuego, las muertes repentinas de quienes la tocaron, no son solo metáforas, sino que pueden ser descripciones de una tecnología antigua altamente avanzada. Esta perspectiva cambia la conversación de una de pura fe a una que incluye la posibilidad de ciencia perdida. La búsqueda moderna, por lo tanto, es un esfuerzo multidisciplinario que combina la investigación histórica, el trabajo de campo arqueológico y la ciencia especulativa en un gran intento de resolver un enigma que tiene miles de años. Mientras la búsqueda física del arca continúa, su significado espiritual y cultural nunca ha disminuido. Para el judaísmo, el arca representa el corazón de su pacto fundamental con Dios. Su ausencia en el segundo templo y su continuo ocultamiento es un tema central en la teología judía. El lugar santísimo vacío sirve como un poderoso símbolo de exilio y un anhelo de redención mesiánica. Muchos creen que el redescubrimiento del arca es un requisito previo para la venida del Mesías y la construcción del tercer templo en Jerusalén. En las sinagogas de todo el mundo, el lugar más sagrado es el Arón Kodesh, un gabinete ornamental que alberga los rollos de la Torá. Esta arca moderna es un eco directo y consciente del arca del pacto perdida, un recordatorio constante de la presencia física que una vez habitó entre ellos. Para los cristianos, el arca del pacto tiene un significado diferente pero igualmente profundo. En la teología cristiana, el arca es vista como una prefiguración de Jesucristo. El Nuevo Testamento, particularmente en la Epístola a los Hebreos, establece paralelos directos. El arca contenía la ley, los 10 mandamientos, el maná, que es el pan del cielo, y la vara de Aarón, un símbolo del sacerdocio, que son todos roles y símbolos cumplidos por Cristo. Además, a la Virgen María se la suele llamar el arca de la nueva alianza porque llevó en su interior la presencia física de Jesús, así como el arca original llevó la presencia de Dios. En este sentido, para los cristianos, el arca física ya no es necesaria, ya que su propósito ha sido superado y cumplido en una nueva y viva alianza.
Su historia sigue siendo una parte vital de la historia de la salvación, pero su recuperación física no es una necesidad teológica. El misterio perdurable del paradero del arca tiene un propósito único en nuestro mundo moderno y racional. Es un poderoso recordatorio de que existen límites a nuestro conocimiento, que algunos secretos del pasado pueden estar deliberadamente ocultos para nosotros. Este elemento de lo desconocido es lo que alimenta la fe. La posibilidad de que el arca pueda ser redescubierta mañana, en una capilla etíope, un túnel de Jerusalén o una cueva del desierto, mantiene la historia viva y dinámica. Desafía la noción de que la era de los milagros y la intervención divina ha terminado. La búsqueda misma se convierte en un acto de fe, una expresión física de un anhelo espiritual, de conectar con lo sagrado y de tocar los cimientos de nuestras propias creencias. En última instancia, la búsqueda del Arca del Pacto es más que encontrar una caja dorada. Es una búsqueda de significado, un viaje al corazón de la fe, la historia y el potencial humano. Ya sea que el arca sea un artefacto tangible esperando ser encontrado, una poderosa pieza de tecnología perdida, o un símbolo cuyo verdadero significado es puramente espiritual, su historia nos obliga a confrontar las preguntas más importantes. Nos empuja a explorar los rincones remotos del mapa y los recovecos más profundos de nuestros textos sagrados. El valor de la búsqueda radica no solo en la esperanza del descubrimiento, sino en el acto de buscar en sí mismo. El misterio del Arca del Pacto perdura porque refleja nuestra propia búsqueda perdurable de conexión con un poder y un propósito mayores que nosotros mismos.